Es un placer recibir de nuevo aquí en Radio Sefarad a Roberto Lapid. Bienvenido, Roberto. Hola Raquel, el placer es mío siempre de compartir alguna charla con ustedes. Bueno, ya conocen a Roberto Lapid, él es arquitecto, experto en arte, columnista, periodista, escritor y una persona que también divulga. Y en este caso vamos a hablar de una conferencia que nos ha llamado el título y el contenido, por supuesto, inmediatamente la atención porque es la historia de Israel en una hora. Es muy atrevido, ¿no? Como si Sí, fueras israelí. sí, la conferencia se llama La historia del judaísmo, 4200 años en una hora. Ah, pensaba Eh, que era de Israel. Es la historia del no, judaísmo. Ok. es una charla que llega hasta la creación del Estado de Israel. Después hay otra que es la historia de Israel y otras más que vienen en camino que después, si quieres, te comento. Eh, Bueno, esto surge, te voy a decir de dónde surge 4200 años en una hora. La charla empieza con una frase que dice, Yoter midai shanim le echad, o sea, demasiados años para una sola hora, porque son 4200 años de historia, es mucho. Pero el tema es el siguiente, si me permites un pequeño preámbulo. A ver, en el 7 de octubre yo comencé a ver en las redes sociales, sobre todo en Instagram, posteos de grupos de personas que salían a las calles para hacer un poco de limpieza de la propaganda yihadista, que en Barcelona fue enorme. O sea, a partir de ese día se incrementó en un 1000%. De pronto comencé a ver grupos de personas que quitaban carteles, levantaban pegatinas, tapaban grafitis. Había muchas marchas pro-palestinas y dejaban la ciudad plagada. Y entonces yo veía este grupo de personas que a través de esta cuenta, de una cuenta de Instagram principalmente, activaban en este sentido frente a este tipo de situaciones y lo que estaba sucediendo y el ataque del 7 de octubre. Fue para muchas personas una manera de decir, bueno, aquí estoy haciendo algo. Sí, Este tema, de hecho, perdona Roberto, hay mucha gente que se identifica con o se autodefine como soy judía o soy judío del 7 de octubre, ¿no? Al menos hacia el exterior. Mm. tal cual. Y algo así pasó aquí. eh, Se fue armando un pequeño grupo de WhatsApp y después dio lugar a reuniones personales. Y desde este grupo, con el paso de un poco del tiempo, surgieron muchísimas actividades. Desde la muestra de una muestra de la muestra de arte judío que hicimos en el CAL de Barcelona, trajimos personas para un poco de instrucción en Krav Maga, eh, reuniones entre nosotros, seguir activando en el tema de la limpieza de la ciudad y muchísimas cosas más que no te voy a describir ahora porque sería tema de otra charla. Lo que sucede que en este grupo a mí me llamó mucho la atención que había muchas personas no judías, por un lado, y muchas otras personas que justamente, como tú dijiste, se acercaron al judaísmo a partir del 7 de octubre. Este grupo de personas identificada emocionalmente e ideológicamente con el sionismo, eh, tenía muy poco conocimiento de la historia judía y de la realidad del Israel de hoy y hacían muchísimas preguntas porque teníamos muchísima presencia en muchos actos. Nosotros organizamos el primer acto que se hizo en Barcelona a raíz del 7 de octubre y después durante el aniversario y además participábamos como grupo Ujú. en muchos eventos comunitarios que realizaban acá las distintas comunidades judías de Barcelona. Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? Bueno, este grupo se llama Am Israel High. Ujú. eh, Qué en bonito. Instagram, sí, el Instagram, la cuenta de Instagram es Yes to Love, Not to Hate. El tú es el número 2 y se conformó simplemente un grupo de amigos.
Recién ahora, últimamente, estamos tratando de darle forma a esto y darle personería jurídica para quizás poder hacer algunas denuncias y algunas otras actividades y contrarrestar propaganda, porque aquí se infringen muchísimas leyes con respecto a la neutralidad de los espacios públicos, a la ley de banderas española, y nadie toma medidas, no hay ningún fiscal, nadie que actúe al respecto. Este material hemos entregado justamente a los parlamentarios, pero no hemos tenido mayor respuesta. Hasta ahora hemos hecho muchísimas quejas a niveles individuales, pero siempre cae todo en saco roto. Eh, entonces te decía, tenemos mucha actividad, mucha presencia en muchos actos comunitarios y siempre los personas que no eran de la comunidad judía haciendo muchas preguntas con mucho interés. Y de allí surgió la idea de esta charla, un poco informar desde los comienzos, desde Abraham y su llegada a la tierra de Canaán, y pasando por la esclavitud por Egipto y todos los símbolos judaicos y los que representa cada uno, y bueno, toda la historia en Israel, los jueces, los reyes, la diáspora y después la creación del Estado de Israel, con una serie de detalles que creí que podían ser de interés para escuchar. Se hizo una primera charla en una de las comunidades judías que cordialmente me invitó a hacerla, que es Atid, con bastantes personas. Y bueno, es un espacio donde muchos pudieron preguntar, donde traté de brindar detalles. Yo tuve la suerte, por llamarlo de alguna manera, vengo de Argentina, como te darás cuenta por mi acento. eh, ¿Y eres allí y de Córdoba? No. sí, sí, de Ah, Córdoba. Eh, bueno, yo fui a una escuela judía, laica, no religiosa, sionista. Eh, Después de la creación del Estado de Israel llegó a Argentina el Bala Jinuj y se crearon muchas escuelas judías. Fue una respuesta en parte al antisemitismo y eso brindó toda una serie de cultura. Llevaron personas al Majón de Morim en Israel, así que teníamos Morim y Morot muy calificadas, y así es como que comencé a aprender mucho y acercarme a la historia judía y al sionismo. No soy una persona religiosa, aunque me encantan todas las tradiciones y las respeto mucho y participo en cuanto puedo. Eh, pero bueno, esto a muchos nos ha brindado una serie de conocimientos sobre nuestra propia historia. En el Talmud dice que aquel que sabe de dónde viene, sabrá hacia dónde ir. Y bueno, me pareció una interesante idea poder transmitirlo así entre el grupo de amigos y muchas otras personas que se sumaron a esta conferencia, porque ATID lo ha promocionado mucho. Y entonces creo que el resultado fue bueno, por lo menos lo que la gente expresaba allí. mm. En estos encuentros en los que se habla de la historia de Israel, cuando termina, digamos, la conferencia, se abre el debate, imagino, y se habla de la actualidad, ¿o no fue el caso en tu No, conferencia? Se utiliza, no sé, es inevitable, ¿no? Eh, que la gente sí, pregunte, que la gente diga, ya, sí, esto, pero ahora, no sé. Y hay gente en esas conferencias, me imagino que no, pero como sucede tantas veces, Roberto, que la gente dice, no, yo no soy antisemita, soy antisionista, ¿no? no, no en esta ocasión, no en esta charla. La asistencia fue de personas que estaban interesadas en... Normales, personas normales. Sí, sí, estaban sí, interesadas en escuchar, en aprender un poco, en acompañar. Había, por supuesto, personas del mismo grupo que conocen mucho de todos estos temas, además que yo, y a algunos les habrá servido de repaso y siempre hay algún dato nuevo que surge. Yo voy mucho a charlas
Por suerte a Barcelona están viniendo muchas personas que hacen las varas y me encanta participar cuando puedo. Así que no, en este caso no hubo eso. Sí, siempre se conversa algo de la actualidad, por supuesto. La charla fue la semana pasada, antes de lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente, entonces no se habló, por supuesto, de ese tema específico, sí de las posibilidades de lo que podía suceder, y siempre surge la conversación sobre Israel y lo que está pasando y cómo vamos por allá. Ujú. ¿Y cuáles son las principales dudas o los principales intereses de la gente que acude a tu conferencia? Bueno, las dudas son generales. Eh, Mucha gente, a ver, piensa, por ejemplo, que el judaísmo es una religión y en realidad no nació como religión, nació como pueblo. No saben lo que es el Maguen David o de dónde viene la menorá o para qué sirven los tefilim o la kipá qué significa eh, y el león de Yehuda, de Judea que es el que está en el escudo de Jerusalén. eh, y bueno, muchas cosas. Después la historia de Abraham, cómo él llega, cómo se forman los patriarcas y las matriarcas y las 12 tribus, el porqué de la esclavitud en Egipto tanto tiempo y cómo fue esa salida y la llegada de vuelta a la tierra de Israel, cómo bueno, se dividió allí, hubo un cisma que se dividieron en dos reinados, la historia de Saúl, David y Salomón, los tres reyes de Israel, la construcción del templo, por qué se hizo el templo. Hubo muchas preguntas sobre las tablas de la ley. Yo veía mucha gente que asentía entre el público, como confirmando lo que ya sabían, y mucha otra gente que miraban con mucho asombro, porque habían escuchado hablar quizás del Arca del Pacto, pero no sabían que en el Arca del Pacto se guardaban las tablas de la ley, no sabían que hoy en Jerusalén, en las escaleras que están frente al Cótel, hay una réplica exacta de lo que fue la menorá del templo, no sabían del grabado en el Arco de Tito, en Roma, donde está representada esa menorá después de la destrucción del templo. También cómo fue la migración, cómo es que hubo una expulsión de gran parte de la población judía durante el Imperio Romano y cómo fue toda esa migración, primero al norte de África, después a Sefarad. Ahora hablaremos, si te parece, de esa edad de oro de Sefarad, ¿no? De los pensadores, de los científicos, de los cabalistas, que seguro que tienen espacio en tu conferencia, pero ya que has hablado de Roma y de Eres Israel en ese momento, ¿el término Palestina también se trata en tu conferencia o despierta interés o... Sí, despierta mucho interés porque, bueno, hay una explicación, al hacer la explicación histórica, justamente que los romanos son los primeros que ponen el término de Palestina, que viene de la palabra filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel en aquellos tiempos. El término es retomado por los británicos para designar la zona, cuando ellos se hacen cargo a través del mandato británico que le encomienda la Liga de las Naciones. Y mientras tanto pasó la tierra por muchas conquistas, algunas reconquistas como la de los macabeos, la de Bar Kokhba en la misma época de los romanos, eh, hasta que la creación del Estado de Israel, la partición de Palestina, la votación en Naciones Unidas y lo que sucedió después. También hubo muchas preguntas porque hay judíos ashkenazim, sefaradim, mizrahim y había personas que querían saber cómo es eso, por qué esa separación, esas diferentes culturas, esos diferentes orígenes hoy, que en realidad tienen un mismo origen en el principio, en el inicio. Pero bueno, para mí la verdad que fue una satisfacción poder contar un poquito
de todo esto, que es lo que uno ha ido aprendiendo de nuestro Ujú. propio pueblo, ¿no? Y además estás en Cataluña, en Barcelona, donde, bueno, esa edad de oro fue muy importante, ¿no? Con Nachmanides, por ejemplo, Sí. y otros sabios. También supongo que hablasteis de Girona, de Barcelona, como Nastruc, Saporta. Así es. Sí, Besalú. A Wow. ver, sí, acá hay una huella que todavía queda. Han pasado 500 años y hubo una época, un momento en que se intentó recuperar y se fue recuperando, sobre todo después de la llegada de la democracia aquí a España. Muchos lugares. Tenemos el CAL en Barcelona, el viejo barrio judío, donde está la vieja sinagoga y algunos otros elementos. No son muchos, hay algunos edificios en Barcelona que las piedras con las que están construidos hace muchísimo tiempo tienen letras hebreas, porque están sacadas de sinagogas que fueron demolidas. Aquí la expulsión de los judíos fue un tiempo antes de 1492, fue en 1391. Y sí, a ver, em, principalmente los israelitas se asientan después de la expulsión en el norte de África, conviven con los árabes. Los árabes entran a España en el año 711 de la era cristiana y muchos judíos entran con ellos porque eran los escribas. Los hebreos era un pueblo en ese momento altamente alfabetizado, quizás por el hecho de que todos tenían que hacer el bar mitzvah, por lo menos los hombres en aquel Claro. momento. También se dice que Entonces, vinieron con Roma, ¿no? Con los romanos, los también judíos. también un grupo llegó con los romanos en ese mismo momento de la expulsión. Pero me refería a que al entrar en España este grupo, que era bastante culto, y en aquel momento la relación con el poder islámico en España era buena, y eso permitió un alto desarrollo económico y también intelectual. Y produjo muchos próceres, por llamarlo de alguna manera, maestros, el Rambam, Abulafia, muchos que son importantes todavía hoy aquí y cuya filosofía se sigue hasta el día de hoy. Ujú, Eh, eh, por ejemplo, bueno, Spinoza vivía en Ámsterdam, pero todo su aprendizaje fue acá en Sfarad. Y la elaboración de su filosofía que cambió bastante del modo de vida judío en aquel momento. Em, Roberto, también Mendelssohn y Herzl son protagonistas de tu conferencia. Sí, por supuesto. El advenimiento del sionismo, los primeros movimientos de Aliá desde Rusia en los años 1880 y poco, el el Bilu era Beth Yaakov Lejuven el que era la primera Aliá que hubo, este grupo de gente que también el aspecto demográfico fue una parte, porque este grupo de gente que empieza a llegar y después que crece cuando viene el movimiento sionista con Herzl y Jabotinsky, se encuentra en Israel con muchos judíos que habían quedado allí y que vivieron allí toda su vida y que estaban siempre allí. Y que además eran la mayoría poblacional, por lo menos en toda la costa del Mediterráneo. Un choque de culturas de estos judíos orientales, Mizrahim, no solamente en la zona de lo que hoy es Israel, sino desparramados en lo que aquel momento era el imperio eh, otomano, por ejemplo, o sea, desparramados entre Líbano, Siria, Jordania, lo que hoy son esos países que en aquel momento no lo eran. Y sí, por supuesto que el movimiento sionista y cómo se fue gestando la creación del Keren Kayemet, la creación de la Sojnut como elementos fundamentales. Y además también hicimos una reseña de las principales fiestas judías, porque cada fiesta judía está centrado en un valor de vida determinado que es muy fuerte. Hace muchos años hicimos aquí en Radio Sfará con Jorge un micro que se llamaba Arquitectura, una identidad, donde
donde hablábamos de cada emisión era una fiesta judía y qué valor representa y cómo se vive Un en los judíos. programa precioso, les vamos a poner el enlace para que lo puedan escuchar de nuevo. Pero hace mucho tiempo, no me voy a reconocer la voz. Y sí, pero en aquel momento me gustó mucho hacerlo. Lamentablemente después no pude seguir por cuestiones de trabajo particulares. Yo vivía en Argentina en aquel momento y estaba a full con trabajo en mi estudio de arquitecto y me resultaba difícil a veces encontrar el tiempo. Pero esto también fue una parte importante porque, claro, al participar todos estos amigos, a los cuales yo valoro mucho, que no son judíos, pero que están muy identificados con Israel y con el sionismo y con la verdad, eh, lo que más ellos preguntaban era de esto, porque ellos al participar en reuniones y fiestas, en la fiesta de Hanukkah, y preguntaban, ¿por qué 8 velas? ¿Y por qué no Sí. las prenden a todas hoy? Cuando era la primera vela, Y ya no van a arrancaban. decir que es la Navidad judía, ¿no? No, no, ya no, porque claro, yo me acuerdo la primera vez que fuimos con ellos, o sea, no es que nosotros los llevamos, ellos venían espontáneamente. Yo fui al encendido de la primera vela de Hanukkah en un lugar de Barcelona, que es el Turo Park, y encendieron una sola vela y después hubo unas palabras y música y luces y se termina el acto y ellos preguntaban, pero encendieron una sola vela. No entendían por qué son las 8. Entonces, bueno, creo que el tema sobre el que más se preguntaron y habló fueron esas curiosidades, que eran dudas que a ellos le iban surgiendo de participar, de participar e intentar integrarse. Pues esos temas, esas dudas, bueno, las hemos recorrido un poquito esquemáticamente en esta entrevista que tanto te agradecemos y estaremos muy atentos a cuando repitas esa conferencia para que puedan todos los que quieran acercarse a disfrutar en directo de la sabiduría de Roberto Lapid. Hoy, Muchas muchas gracias, gracias. Roberto. Esta vez no falló la persona que grababa, hubo un problema técnico, pero bueno, Siempre pasa. cuando la volvamos a hacer vamos a tratar que quede bien grabada para poder darle un poquito de difusión a quien pueda interesarle. Bueno, pues nos ofrecemos a que si la tienes escrita o si quieres grabarla para también para Radio Sefarad, será un honor tenerla aquí depositada. Ya hablamos. Ahora cuando ahora negociamos. Muchas Ok, gracias, bueno, Roberto. Raquel, muchas gracias, un placer estar en contacto con ustedes y con todos los que escuchan y nos ven. Y saludos, saludos y cariño y Am Israel Hay, Hazak Anis, Lema. An Israel Jai.